Hola, mi nombre es Jackson Molina y en este video voy a realizar la pieza 14, que es un cilindro desgranador. Primero voy a empezar haciendo un croquis con dos círculos. El primero, el externo, va a ser la dimensión del cilindro, y el segundo lo voy a utilizar para crear una matriz de pequeños orificios en el cilindro, tal y como se muestra en el video. Ajusto las medidas y también pongo la distancia del orificio haciendo un eje por el centro que pase por el centro del cilindro, y el orificio va a quedar en intermedio entre el círculo y ese eje que hago de referencia. Bueno, había tenido unos pequeños errores con la matriz, pero ya solucionado esto, pues solo nos queda extruir el corte, extruir el saliente, y al hacerlo pues no vamos a seleccionar esos orificios que hicimos para que nos quede algo así. Ahora procedo a hacer una pequeña extrusión del saliente con dos círculos. Los utilizo para hacer esa parte donde va a pasar el eje, y ya se va a ver algo así. En este siguiente paso voy a realizar la operación de nervio. Utilizo unas líneas de referencia. Sus extremos van a estar ubicados, uno va a estar ubicado en la parte de la cara, y el otro va a estar ubicado en la parte de la extrusión que hicimos anteriormente. Esto va a estar hasta el eje de ese círculo, y ya hacemos la extrusión y nos queda algo así. Entonces, como siguiente paso, vamos a realizar una matriz. Esta va a repetirse 3 veces y ya el ángulo está definido, y tenemos algo así como se muestra en el video. Ya en este paso que vimos, pues solamente
hicimos la extrusión del corte por donde va a pasar el eje, y ahora procedemos a hacer un croquis en una de las caras del cilindro, y vamos a hacer una línea de referencia desde el centro en un ángulo de 90 grados. Esto para hacer un pequeño corte circular en la parte alrededor del cilindro, así como se muestra en el video. Entonces ahora vamos a hacer una matriz circular y pues ya solo nos queda darle a cerrar. En este siguiente paso solo pues vamos a hacer un croquis en una de las caras, y en ese mismo círculo por donde hicimos la extrusión ahora vamos a hacer una extrusión del saliente tal y como se muestra en la imagen. Ya definimos las medidas del círculo y esto va a quedar como un cilindro, y esto va a recorrer en dos direcciones de la extrusión tal y como se muestra en la imagen. La primera dirección va a ser más larga que la segunda, y ahora vamos a hacer una matriz por todos los círculos los cortes que habíamos hecho anteriormente. Ahora vamos a utilizar un plano medio de una de las caras del cilindro, y vamos a hacer una simetría de las operaciones que están del lado de la cara que se muestra externa hacia el otro lado hacia la otra cara. Entonces hacemos las simetrías de la extrusión del saliente por donde pasa el eje, y de la operación de nervio que tiene matriz. Entonces ya como vemos ahí en el video, le damos a aceptar, y también vamos a hacer una matriz lineal de todas las que pase por toda la longitud del cilindro, de todas las operaciones hechas en esa cara del cilindro, y nos queda algo así. En este siguiente paso voy a realizar mediante un plano de referencia de una de las caras del cilindro tal y como se muestra en la imagen. Voy a realizar una especie de diente. Entonces para ello pues vamos a tomar como referencia uno de los círculos que sobresalen del cilindro, y la referencia, una línea de referencia que pasa por el centro del cilindro. Entonces ajustamos las medidas del ancho, del alto, y esta figura tiene que ser simétrica a esa línea, y entonces nos va a quedar algo así como lo vemos en la imagen. Ya teniendo el croquis de la figura, entonces ahora vamos a hacer una extrusión en una profundidad pequeña, y
como lo vemos ahí en la imagen, nos queda una figura así. Y ya como siguiente paso va a ser una matriz lineal que recorra toda la longitud del cilindro, y también vamos a hacer una matriz circular de toda esa barra que acabamos de hacer, de todas esas dientes que hicimos, para que nos quede así el cilindro. Ya como último paso, pues nos queda hacer la corrección de un paso que debió haberse hecho antes, y es hacer los cortes dentro de esos orificios que sobresalen del cilindro, de esa barra que pasa por el cilindro. Esa parte interna vamos a destruir el corte por todo y para que nos quede así, y ya nos queda darle material y eso es todo.